despidieron. Y en conciliación, el empleador se comprometió a pagar mis beneficios sociolaborales en partes. Han pasado meses y no está cumpliendo. ¿Y por qué no le hace juicio? No tengo plata, no tengo cómo pagar el abogado. Tranquilo, si cumples con los requisitos, nosotros te brindamos la solución. Nuestro servicio de patrocinio judicial gratuito se encarga de atender los casos judiciales de los trabajadores y extrabajadores en todas las etapas del proceso judicial laboral. Visítenos en cualquiera de nuestras sedes del Ministerio de Trabajo en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Leslie, necesito que hagas esto ahorita. Disculpe, deme un segundo. Que no te pase a ti. Los derechos fundamentales de los trabajadores son aquellos que por el simple hecho de ser personas están garantizados por la Constitución Política del Perú y las leyes peruanas, las cuales los empleadores deben de respetar en todo ámbito laboral. Te esperamos en nuestra charla virtual Tus derechos laborales, lo que todo trabajador debe de saber, este 28 de mayo a las 2:30 de la tarde. Te esperamos. ¿Cómo inscribirte en las charlas y cursos del MTP? Primero, ingresa al link que se encuentra en nuestra bio. Segundo, dale clic a la opción Inscripciones. Tercero, busca el banner de la charla o curso en interés. Llena el formulario con tus datos. ¡Y listo! Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Te invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hoy te vamos a enseñar cómo acceder a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es fácil y rápido. Solo debes reservar una cita en nuestra plataforma y serás atendido por nuestros especialistas. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe. Escoge la sede virtual de tu región y el servicio en el que deseas ser atendido. Completa tus datos, DNI, celular, correo electrónico, entre otros. A través de estos nos pondremos en contacto el día y hora de la cita. Marca la opción "He leído los términos y procedo a realizar la reserva" y dale clic a reservar cita. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana y en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Conoce los pasos para ser atendido en tu cita reservada en la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Revisa tu correo electrónico y ubica en el buzón de recibidos el asunto "Recordatorio de cita reservada, consideraciones previas a su atención virtual MTPE". De no encontrarlo, revisa tu bandeja de spam. El día y hora de tu cita recibirás una invitación a tu correo electrónico para unirte a la reunión a través de Google Meet. Nuestros consultores se presentarán y absolverán tus consultas. Al terminar la cita, ayúdanos completando una encuesta de satisfacción, la cual nos permitirá mejorar y brindar mejores servicios a nuestros usuarios. Recuerda que tendrás 5 minutos de tolerancia para que puedas ingresar a tu cita reservada.
En caso de no hacerlo, nuestros consultores te contactarán a través de una llamada o correo electrónico para reprogramar la atención solicitada. Esta acción dependerá de la región en la que solicitaste el servicio. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe y accede a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hola, buenas tardes. Nuevamente reunidos aquí para traerte el tema aspectos laborales del fraccionamiento de las vacaciones. El cálculo de las vacaciones proporcionales, bueno, en el cálculo de las vacaciones proporcionales hay que tener en cuenta muchos factores como lo son los días sábados, domingos, pero sobre todo los días establecidos en el contrato o convenio que has firmado al inicio con tu empleador. Quisiéramos recordarte que para obtener la constancia de participación necesitamos que ingreses tus datos completos, tus nombres y apellidos para poder atenderte en el plazo más breve. Esta tarde nos acompaña el abogado Pablo Miranda Mejía. Él es licenciado en Derecho, titulado y colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado consultor en el área de consultas de nuestra subdirección, en el área de consultas al trabajador, empleador y organizaciones sindicales. El doctor Pablo Miranda Mejía es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con una segunda especialidad en Derecho Laboral y Seguridad Social en la misma universidad. Bueno, y sin más preámbulos, quisiéramos dar el pase a Pablo para que inicie su exposición. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Gloria. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Procedo a compartir el PPT. Perfecto, Pablo, estamos atentos, sí. Ok. ¿Ahí se ve? Perfectamente. Hay que ampliarla un poquito, pero se ve Ya. perfectamente. Ok, un segundo, por favor. Ahí creo que ya se ve, ¿no? Perfectamente, sí. Excelente. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Pablo Miranda, soy abogado.
El tema que vamos a hablar hoy es fraccionamiento vacacional, pero evidentemente no podemos hablar del fraccionamiento vacacional de manera independiente, sino que tenemos que mencionar todo lo vinculado al tema de las vacaciones. Entonces, vamos a empezar con la base legal pertinente al tema de las vacaciones. Y cuando digo base legal, me refiero no solo a las normas con rango legal propiamente, sino también a aquellas que tienen rango constitucional, a aquellas que tienen rango incluso de tratados de derecho internacional. Y vamos a empezar entonces hablando del artículo 25. Como ustedes saben, el descanso vacacional... Disculpa, Pablito, no has prendido tu cámara. Disculpa, un momento, por favor. Ahí ya Ahora está. sí, Ok. sí, ahora sí, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, el descanso vacacional no solo es un beneficio social, propiamente es un derecho fundamental del trabajador, reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista legal, este derecho se encuentra respaldado en varios niveles normativos que incluyen la Constitución Política del Perú, normas legales de rango de ley, normas reglamentarias y tratados internacionales. Entonces, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú señala expresamente que los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal y anual remunerado. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Entonces, esta disposición no solo consagra el derecho vacacional como un derecho de carácter constitucional, sino que también abre paso a su desarrollo por medio de normas legales o incluso por convenios colectivos. A nivel supranacional, encontramos respaldo en el convenio 52 de la OIT. Este convenio está ratificado por el Perú y establece que todo trabajador que haya cumplido un año de servicios continuo tendrá derecho a un periodo de vacaciones anuales pagadas al menos de 6 días laborales. Este artículo, este tratado, en realidad, es el que fundamenta, y lo vamos a ver más adelante, el derecho de las vacaciones de personas como los trabajadores de tiempo parcial. Inicialmente se pensaba de que no tenían derecho a las vacaciones, pero este tratado les da al menos 6 días de vacaciones. Además, este tratado también reconoce condiciones especiales para menores de edad, regula el fraccionamiento, prevé un aumento progresivo del descanso según la duración del vínculo laboral, y al haber sido ratificado por el Perú, este convenio integra lo que se llama el bloque de constitucionalidad y puede ser invocado directamente ante la autoridad administrativa o judicial como si fuera una norma. Pasando ya a al plano de la legislación nacional, el régimen general de vacaciones está regulado por el Decreto Legislativo 703. Esta norma data de 1991 y regula tanto el descanso vacacional como el descanso semanal obligatorio y los sobretiempos. El reglamento de esta norma, que está en el Decreto Supremo 012-92-TR, precisa los aspectos operativos del goce vacacional, los requisitos para su adquisición, la forma de computar el récord vacacional, las situaciones que afectan su disfrute, etc. También, en el año 2018, se emitió el Decreto Legislativo 1405. Y este decreto es el que introdujo la posibilidad de fraccionar las vacaciones en periodos incluso inferiores a 7 días calendario, flexibilizando el uso del descanso vacacional y adecuándolo a la realidad operativa de muchas empresas. Este decreto tiene como propósito equilibrar el derecho del trabajador al descanso con la necesidad del empleador de mantener la continuidad operativa. En realidad, esto ya sucedía desde antes, este decreto, y lo que buscó fue más bien, de alguna manera, darle una regulación adecuada a esto, y me parece que lo logra, y de eso vamos a hablar, pero un poco más adelante. Entonces, ¿qué es propiamente el descanso vacacional? Desde una perspectiva jurídico-laboral, las vacaciones son
una suspensión imperfecta del contrato de trabajo. ¿Por qué imperfecta? Porque el trabajador deja de prestar servicios, pero mantiene el derecho a percibir su remuneración habitual y completa. Todo lo contrario de la suspensión perfecta, en la que el trabajador deja de prestar servicios y el empleador deja de tener la obligación de pagarse. Lo que pasa, por ejemplo, en los casos de licencias sin gozo. No hay contraprestación en estos casos. En cambio, en las vacaciones, lo que viene a ver es, si bien no hay prestación de servicios, subsiste la obligación de realizar el pago. Ya no en lo que es la remuneración, sino en lo que vamos a ver más adelante, es la remuneración vacacional. Por tanto, es una medida legal de protección. ¿Y qué se protege con las vacaciones? Se protege la salud, la seguridad y la dignidad del trabajador. ¿Por qué? Porque doctrinalmente se entiende que el descanso vacacional cumple funciones esenciales. ¿Qué funciones? Recuperar, por ejemplo, física y psíquicamente al trabajador, proteger el rendimiento de este a largo plazo, facilitar el desarrollo personal y familiar del trabajador, lo cual forma parte de su derecho a la dignidad y al desarrollo personal. Entonces, el derecho vacacional no es, digamos, un privilegio, sino más bien forma parte, es un componente esencial del equilibrio entre trabajo digno, y vida personal, con un reconocimiento jurídico en varios niveles: constitucional, legal, reglamentario, internacional, y es deber de los empleadores el garantizar su cumplimiento. No solo, como lamentablemente vemos, con la finalidad de evitar sanciones, sino sobre todo para asegurar condiciones laborales dignas y sostenibles. Acá en esta diapositiva vemos el ámbito de aplicación. ¿Y a qué me refiero con el ámbito de aplicación? El régimen legal de las vacaciones se aplica principalmente a los trabajadores del sector privado, pero también tiene impacto con ciertas particularidades en otros regímenes especiales o mixtos. El régimen del trabajador del hogar, el régimen de trabajador de construcción civil, el régimen de trabajador agrario. Vamos a ver también especialmente el tema de la micro y pequeña empresa. Entonces, en el ámbito de aplicación principal, la norma, digamos, que por excelencia regula este tema es el decreto legislativo 703, ¿no? Y lo regula en el régimen laboral de la actividad privada, que está comprendido en el decreto legislativo 728, decreto supremo 00397-TR. Entonces, las vacaciones se pagan independientemente de si estamos hablando de un contrato a plazo indeterminado o si estamos hablando de un contrato a plazo fijo, a tiempo parcial, como lo mencioné hace un momento, o de jornada reducida. Es importante señalar que el derecho al descanso vacacional no depende de que haya una jornada completa, sino del cumplimiento de 4 horas diarias para recibir el régimen normal. Y si son menos de 4 horas diarias, si estamos hablando de un trabajo parcial, de todos modos hay derecho vacacional, como lo prescribe el convenio OIT 52. Esto ha sido mencionado ya en algunas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, y en particular la resolución 322 del año 2021 es bastante clara al respecto. Entonces, hace un momento les hablé de regímenes especiales. ¿A qué regímenes hago referencia? A todos, en realidad. No hay un régimen que no tenga el derecho vacacional para sus trabajadores. Pero un régimen que es en especial muy importante, porque muchas empresas están inscritas en el REMIPE, es el régimen de micro y pequeña empresa. Conforme a este régimen, ¿no?, el trabajador, tanto de microempresa como el de pequeña empresa, no tiene el derecho a 30 días vacacionales, sino solo a 15. En el caso del trabajador de microempresa, solo tiene derecho a eso. Y en el caso del trabajador de pequeña empresa, tiene derecho a media gratificación en julio, en diciembre, y también la mitad de la CTS que se entrega anualmente en mayo y en noviembre. Entonces,
Esto es muy importante de tener en cuenta porque a la hora de calcular, ya sea como trabajador o ya sea como empleador, cuál es el número de días de vacaciones al que tengo derecho, necesito saber primero en qué régimen estoy inscrito. Es decir, es indispensable antes de siquiera ponerme a pensar en calcular el día o el monto de remuneración vacacional al que tengo derecho, ponerme a primero determinar en qué régimen estoy inscrito y cuántos días de vacaciones dicho régimen me garantiza. El caso, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras del hogar es diferente. Estamos hablando ahí de 30 días de vacaciones y no se puede reducir este número de días. Eso es importante porque también probablemente entre el público haya al menos una o dos empleadores o empleadoras del hogar y muchas veces hemos visto justamente que erróneamente se piensa que de repente esta es una cuestión que puede ser reducida por acuerdo de partes. No es así. La norma actualmente garantiza 30 días de vacaciones para los trabajadores del hogar. Antes del año 2020 eran 15 días, pero la norma actualmente ha cambiado y prescribe 30 días. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el goce del descanso vacacional? Para que el trabajador acceda al descanso vacacional remunerado debe cumplir dos requisitos. Haber cumplido un año completo de servicios y haber alcanzado determinado récord de días trabajados en ese periodo. Entonces, ¿a qué me refiero con haber cumplido un año completo de servicios? El primer requisito justamente es haber trabajado de manera ininterrumpida un año para el mismo empleador. Este cómputo se hace desde la fecha real de ingreso hasta que se cumple un año. Y esta determinación debe aplicarse de manera general, objetiva y no discriminatoria. ¿Y qué pasa si yo trabajo menos de un año? Por ejemplo, trabajo, digamos, 10 meses y me cambio de empleador. No tengo derecho, propiamente a derecho a gozar las vacaciones, no voy a tener, pero sí voy a tener derecho a que se me pague el monto proporcional que generó el número de días trabajados. Es decir, si por ejemplo yo soy un trabajador en una empresa de régimen general y estoy hablando de que debo recibir 30 días de vacaciones, ¿no? Por un año de trabajo y solo trabajo 10 meses, entonces yo al monto que iba a percibir de vacaciones lo divido entre 12 y lo multiplico por 10. Y ese monto tendrá que ser pagado en la liquidación de beneficios sociales al momento de mi retiro de la empresa. Es decir, no es que si yo trabajo, bueno, salvo que trabaje menos de un mes, la persona que trabaja menos de un mes no tiene derecho a beneficios sociales en general, pero el hecho de que yo no llegue a cumplir un año no significa que entonces no voy a tener derecho a el pago del monto que hubiera percibido como vacaciones. Es importante hacer esa acotación. Y luego debo haber alcanzado el récord vacacional. ¿Y a qué me refiero con esto? El segundo requisito justamente es el récord vacacional, es decir, tengo que haber cumplido con haber trabajado un número de días efectivos de trabajo durante ese año, ¿no? Y eso lo establece claramente el Decreto Legislativo 713 y su reglamento. Las personas que trabajan 6 días a la semana tienen que haber cumplido un mínimo de 260 días efectivos de trabajo. Las personas, en cambio, que trabajen 5 días a la semana deben cumplir con un mínimo de 210 días de trabajo efectivo. Las personas que trabajen 3 o 4 días semanales deben tener menos de 10 inasistencias injustificadas durante el año. Ahora, como ya les mencioné, en el caso de los trabajadores de tiempo parcial, ellos también tienen derecho al goce de vacaciones, aunque este es más reducido, solo 6 días. ¿Ok? ¿Y qué se considera un día efectivamente elaborado? Estaba hablando, ¿no? 260, 210 días efectivos laborados. Estos son
días en los que yo he realizado el trabajo en la manera en la que está estipulado en mi contrato de trabajo que lo realice. Pero hay determinadas ocasiones en las que sin trabajar, de todas maneras se va a considerar de que sí he realizado un trabajo efectivo. Y estos días son, por ejemplo, los días de licencia con goce de haber, ya sea por maternidad o paternidad o permisos sindicales, descansos médicos, ¿no? Pero solo los 60 primeros días de descanso médico, los días de huelga que haya sido declarada legal, los días de descanso vacacional de un año anterior, los días de labor en jornada mínima. En todos estos casos, pese a que no hay propiamente una prestación de servicios, se considera que ha habido una prestación efectiva de labores y se considera para el récord vacacional que sí ha habido un trabajo efectivo. Entonces, un momento, por favor. Hablemos de los días computables como labor efectivo. Para cumplir con el requisito de récord vacacional, no basta con contar el número de días en los que el trabajador asistió físicamente a su centro de labores, sino que es importante, como les digo, tener una visión amplia de lo que es el concepto del día efectivamente laboral, ¿no? Acá he listado algunos de ellos, ¿no? Se computan como días efectivamente laborados, días de labor efectiva, días de labor en jornada de sobretiempo, días de descanso vacacional, días de descanso pre y postnatal, y licencias con goce de haber. Y todo esto es importante justamente para que se tome, para que se considere parte del récord vacacional del año actual. Entonces, este enfoque integral tiene un claro fundamento, ¿no? Que está basado tanto en el artículo 25 de la Constitución como en el convenio 52 de la OIT. Comprender qué días son computables es muy importante porque así evitamos que se niegue indebidamente el descanso vacacional a los trabajadores. Muchas veces hemos visto los casos en los que los empleadores excluyen días subsidiados, descansos legales del cómputo de los días efectivamente trabajados, llegando erróneamente a la conclusión de que el trabajador no ha generado el derecho al goce del descanso vacacional en ese año, lo que al final va a conllevar, previa denuncia por supuesto, una importante multa de parte de las subsidios. Entonces es muy importante saber en qué días realmente mi trabajador quizá no ha venido a realizar sus labores, pero se le va a considerar como un día de trabajo efectivo. Hablemos entonces también de la duración del descanso vacacional. La duración ordinaria del descanso vacacional en el régimen laboral de la actividad privada es de 30 días calendarios por año completo de servicio. ¿Ok? Conforme lo establece el artículo 10 del Decreto Legislativo 703. Este periodo constituye una forma de suspensión imperfecta del contrato de trabajo, durante la cual el trabajador no presta servicios, pero percibe su remuneración de forma habitual. Remuneración vacacional propiamente, no remuneración. La finalidad de este descanso, como ya lo mencionamos, es permitir al trabajador reponer sus energías físicas y mentales, facilitando así su salud, la recuperación de su bienestar, el mantener su eficiencia futura en el trabajo. No se trata pues de una simple liberalidad del empleador, sino de un derecho que está constitucionalmente reconocido y que forma parte del bloque de constitucionalidad. Este derecho, entonces, reiterando lo que hemos estado mencionando, es exigible una vez que el trabajador cumple un año completo de servicios y ha alcanzado el récord vacacional. Es decir, el número mínimo de días efectivamente elaborados o el límite máximo de inasistencias permitidas.
no se va a admitir el otorgamiento proporcional por meses trabajados dentro del año de no cumplirse con ambos requisitos. Y no se genera el derecho al descanso físico, sino únicamente al pago de vacaciones truncas, lo que le mencionaba al inicio, ¿no? Si yo no llego al año, no voy a adquirir derecho a vacaciones. Sí a vacaciones truncas, que no es realmente lo mismo, y hay una diapositiva sobre el tema más adelante, pero es importante saber eso. O sea, no he generado propiamente el derecho al goce, simplemente he logrado que se me pague efectivamente por los días trabajados, se me dé un pago proporcional por los días efectivos de labor realizada, pero no propiamente vacaciones porque no he logrado llegar al año. Nuevamente acá hay que reiterar el caso de las empresas MIPE. Como les he mencionado, en estos casos no van a ser 30 días de vacaciones, sino solamente 15. En todos los casos, la duración del descanso debe cumplirse respetando los principios de irrenunciabilidad de derechos y de progresividad de las condiciones laborales, sin que pueda ser sustituido unilateralmente por el pago de sumas de dinero o por otros beneficios. En algunos casos hemos visto justamente este tipo de acciones. Casos en los que el empleador decide que el trabajador no salga de vacaciones, ¿no? Y le dice, bueno, igual yo te pago, yo te pago, yo te pago, yo te pago. Hay un límite a lo que se conoce, ¿no? Como la compra de las vacaciones. Y vamos a hablar de eso también más adelante, pero hay un límite a cuántas vacaciones yo puedo comprar. Y si uno no respeta, va a haber una sanción de SUNAFIL, incluso si la empresa voluntariamente pagara la indemnización vacacional, que vamos a mencionar más adelante, el criterio actual del Tribunal de Fiscalización Laboral es que estamos hablando de una falta insubsanable, lo cual quiere decir que de todas maneras va a conllevar una sanción, una multa por parte de SUNAFIL. Entonces, hablemos ya del tema que nos reúne actualmente, ¿no? El fraccionamiento del descanso vacacional. ¿Qué es el fraccionamiento del descanso vacacional? El fraccionamiento del descanso vacacional es una modalidad excepcional, mediante la cual el trabajador puede distribuir los 30 días calendarios o 15, si estamos hablando del régimen especial de micro, pequeña empresa, ¿no? En periodos menores. Es decir, idealmente, el trabajador dice, bueno, quiero gozar mis 30 días de vacaciones y goza sus 30 días de vacaciones en un solo periodo, ¿no? Me voy el 1 de abril, vuelvo el 1 de mayo. Ya, todo abril he gozado mis vacaciones, pero no siempre es así. Y ya hemos visto, y en la realidad ustedes saben muy bien que no siempre es así. A veces el trabajador no desea gozar todos los días de golpe y el empleador también no desea que el trabajador se vaya 30 días, 30 en un solo bloque de 30 días. Prefiere, ¿no? Que este trabajador se vaya de repente en 2 bloques de 15 días o en periodos incluso menores, y eso lo vamos a ver en este momento. Entonces, de eso se trata el fraccionamiento, ¿no? No se trata de que vamos a desconocer este derecho, sino que se flexibiliza el goce del mismo, justamente con la finalidad de favorecer al trabajador, también al empleador. Entonces, este fraccionamiento fue, como lo mencioné en la primera diapositiva, formalmente reconocido recién con el decreto legislativo 1405. Y este decreto está vigente desde el año 2018. Este decreto modifica el decreto legislativo 713 y precisa que por acuerdo escrito entre empleador y trabajador, el descanso vacacional puede dividirse de la siguiente manera. Una primera parte obligatoria debe comprender como mínimo 15 días calendarios, los cuales pueden gozarse de forma ininterrumpida o alternativamente en 2 periodos, siempre que uno tenga 7 días calendario y el otro al menos 8 días calendario. La parte restante, o sea, los otros 15 días o menos, puede fraccionarse en periodos mínimos de hasta un día calendario, permitiendo al trabajador tomar descansos puntuales en función de sus necesidades, siempre que se haya respetado la estructura previa. Entonces, ¿podría el trabajador, por ejemplo, gozar
sus 30 días de manera separada, un lunes, otro viernes, otro lunes, no, ¿verdad? Estamos hablando de que la norma, o sea, esto no es algo que de manera, con un acuerdo entre partes se pueda arreglar de otra manera. La norma está disponiendo que obligatoriamente hay un goce de 15 días de manera ininterrumpida o, alternativamente, 2 periodos, uno de 7 días y otro de 8 días. Estamos hablando, obviamente, de días calendarios. Y es la parte restante la que sí puede fraccionarse en periodos mínimos. ¿Puede ser 2 días? Sí. ¿Puede ser 3 días? Sí. ¿Puede ser un día? También. Ahí digamos que ya hay una flexibilidad total al acuerdo entre partes. Para esto es necesario que haya un acuerdo de fraccionamiento y este acuerdo debe constar por escrito y debe ser suscrito previamente al goce del descanso. Es decir, no puede aplicarse de forma retroactiva ni informal y debe detallarse expresamente la estructura de fraccionamiento, los periodos a gozar y las fechas exactas de inicio y término de cada tramo. Esta parte es la más importante, presten atención. El fraccionamiento no puede imponerse unilateralmente al trabajador. Necesita un acuerdo entre partes. No puede ser exigida unilateralmente por el trabajador, pero tampoco puede ser impuesta por el empleador. ¿Por qué? Porque es una modalidad excepcional del goce vacacional. Entonces, su ejecución sin un acuerdo de las dos partes es una afectación al derecho fundamental del descanso y puede generar la obligación de indemnizar al trabajador por falta de goce del descanso oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, y bueno, hay una diapositiva más adelante que habla al respecto, ¿no? El trabajador y el empleador no llegan a un acuerdo sobre la mejor fecha para el goce de las vacaciones. Y la norma dispone que cuando no hay acuerdo entre las partes, quien tiene que elegir o quien tiene la decisión final es el empleador. El empleador puede decir, no, tú deseas salir en este mes, yo deseo en este otro. Al final te vas a gozar tus 30 días mes. ¿Eso es válido, es legal? Sí, es válido, es legal, ¿no? Es lo que la norma dispone, no es, digamos, la opinión mía o lo que la mayoría esté de acuerdo, es lo que la norma dispone. Pero diferente es el fraccionamiento vacacional. Ahí sí yo necesito que haya un acuerdo entre las partes. Yo no puedo decirle a un trabajador, ¿sabes qué? Te vas 2 días de vacaciones. No, tiene que haber un acuerdo y este acuerdo, acuérdense, tiene que constar por escrito y ser previo al goce de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decirle a mi trabajador, unilateralmente he decidido que te das 3 días de vacaciones. No, tiene que haber un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que respetarse. Entonces, no quiero ser reiterativo, pero deben tener presente, ¿no? En todos los casos, el goce parcial del descanso debe respetar la finalidad de las vacaciones, ¿no? ¿Qué finalidad? La finalidad de restaurar la salud, la integridad, la vida del trabajador, ¿no? Por eso el uso excesivo del fraccionamiento debe evaluarse con cautela, sobre todo si no es a solicitud del trabajador, sino al revés. Entonces, eso debe tomarse con mucha cautela para que no termine conllevando una sanción por parte de la entidad fiscalizadora, que es una acumulación del descanso vacacional. La acumulación del descanso vacacional es una figura jurídica que permite al trabajador, excepcionalmente también, ¿no? Y previo acuerdo escrito con el empleador, postergar el goce del descanso físico para acumularlo con el correspondiente periodo, con el siguiente periodo, ¿no? Entonces, está regulado también en el decreto legislativo 713 y en el reglamento de esta norma, ¿no? Entonces, ¿qué señala esta norma? Que el trabajador puede acumular hasta dos periodos vacacionales consecutivos, ¿no? Y para que esta acumulación sea válida, el trabajador debe gozar por lo menos de 7 días naturales de descanso físico
luego de cumplido el primer año de servicio. Este periodo mínimo debe gozarse efectivamente antes de iniciar la acumulación del periodo siguiente. El acuerdo de acumulación debe constar por escrito, pero no requiere que sea autorizado por el Ministerio de Trabajo o alguna otra entidad. Este mecanismo permite que un trabajador, por ejemplo, digamos que cumplió su primer año de servicios en enero, ¿no?, del 2025 y decide acumular su descanso, entonces el 2026 podrá gozar de hasta 53 días. Digamos que este es un trabajador, ¿no?, que está en el régimen general, una empresa de régimen general. La norma lo obliga a gozar 7 días. Acumula entonces para el siguiente año 23 días. Y el siguiente año va a poder tener un acumulado total de 53 días de vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué excepciones hay para esto? En el caso de los trabajadores contratados en el extranjero, no trabajadores extranjeros acá, no trabajadores contratados en el extranjero, entonces ellos pueden convenir la acumulación de periodos vacacionales por más de 2 años. ¿Por qué? Porque a veces eso es necesario para ellos en virtud de el desplazamiento que tienen que realizar o la naturaleza de sus funciones, ¿no? Entonces, en esos casos, trabajadores contratados en el extranjero, sí va a ser válido que haya este tipo de acuerdos. A contrario, esto no va a ser válido en el caso de trabajadores que no hayan sido contratados en el extranjero, ¿no? ¿Esta acumulación es ilimitada? No. Como estamos viendo, ¿no?, el derecho al descanso vacacional es irrenunciable. Entonces, la acumulación es una excepción, pero ilimitada, y solo procede bajo las condiciones que les he descrito, ¿no? No es jurídicamente legal o válido, ¿no?, válido que el trabajador acumule indefinidamente más de 2 periodos sin gozar de descanso alguno, ¿ok? Salvo, pues, el caso de los trabajadores en el extranjero que les he mencionado. ¿Esto por qué? Nuevamente, volvemos a lo primero que les mencioné. ¿Cuál es la finalidad de las vacaciones? La finalidad de restaurar la salud del trabajador, una finalidad de respetar su dignidad. Y lo que se busca justamente es de que el trabajador, en principio, haga uso de este derecho vacacional para reponer su integridad, su salud, el desgaste, que incluso los trabajos más deseables generan. Todo tipo de trabajo genera un pequeño desgaste en el trabajador y es justo que se realice o se le otorgue este goce vacacional para que pueda reponer su integridad, su salud de manera plena. Ahora vamos a hablar de la reducción del descanso vacacional. ¿Y qué es la reducción del descanso vacacional? El marco legal peruano permite que el trabajador y el empleador acuerden reducir el descanso vacacional anual de 30 días calendario, ¿no?, a 15 días. Esta posibilidad está descrita en el artículo 19, ¿no?, del Decreto Legislativo 713 y en su reglamento. Pero, ¿por qué un trabajador reduciría voluntariamente su descanso vacacional? En el fondo, es para que el empleador le pague por este periodo renunciado. Es lo que se conoce como la venta de vacaciones, ¿no?, informalmente. El acuerdo debe celebrarse por escrito de manera previa al goce del descanso y solo puede aplicarse respecto a periodos vacacionales ya adquiridos. Nuevamente, esta reducción también tiene límites. No puede extenderse por más de 15 días y no puede aplicarse a periodos que aún no han sido generados. Es decir, cuando yo todavía no he cumplido el año, no he generado esos derechos, ese derecho a esos días de descanso vacacional, no puedo yo vender esas vacaciones. La compensación se paga además conjuntamente con la remuneración vacacional correspondiente, por lo que el trabajador recibe
una remuneración y media por el mes correspondiente al periodo vacacional reducido. Entonces, los trabajadores de micro y pequeña empresa pueden vender vacaciones, ellos no tienen 30 días, ellos tienen 15 días. ¿Ellos pueden vender vacaciones? Sí pueden, pero solo hasta 7 días al año. ¿Por qué? Porque el trabajador del régimen general no puede vender los 30 días, ni el trabajador de micro y pequeña empresa no puede vender sus 15 días. Volvemos al primero. La norma busca que el trabajador haga uso efectivo, aunque sea de un poco, de este descanso, en el entendido de que lo necesita para una reparación real de sus energías, de su salud, de su integridad, ¿no? Para que pueda seguir realizando un trabajo pleno, digamos, los siguientes días del año. Entonces, nuevamente acá, no está permitida la venta de vacaciones, sí, pero no de manera ilimitada. Solo puedo vender, si tengo 30 días, puedo vender 15. Si tengo 15 días, puedo vender 7. No puedo vender de manera ilimitada las vacaciones. Entonces, nuevamente, como les he repetido en los casos anteriores, cualquier pacto, ¿no?, que implique una renuncia superior a los márgenes legalmente permitidos va a ser nulo de pleno derecho y nuevamente va a implicar una vulneración a la norma sociolaboral y probablemente una multa de parte de la entidad fiscalizadora que es SUNAFIN. Ok, adelanto del descanso vacacional. El adelanto del descanso vacacional es una figura reconocida en el ordenamiento jurídico laboral. Permite que el trabajador pueda gozar de días de descanso antes de cumplir con el récord vacacional. Esta figura busca conciliar las necesidades personales del trabajador con las contingencias operativas del empleador, brindando flexibilidad al uso del derecho al descanso. Con acá podría parecer de que estoy contradiciendo todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Yo no puedo gozar de vacaciones hasta no cumplir un año. Y sin embargo acá hablamos del adelanto del descanso vacacional. Vamos a ver que en realidad no es propiamente una contradicción, pero sí es una excepción. Y esta excepción tiene un fundamento diferente diferente al fraccionamiento, diferente a la venta, ¿no? Para empezar, está nuevamente regulado en el Decreto Legislativo 713, como todas las anteriores figuras, ¿no? Y el Decreto Supremo 01292-TR, que es el reglamento. Entonces, según dicha norma, por acuerdo escrito entre empleador y trabajador, pueden adelantarse días de descanso a cuenta del periodo vacacional que se genere en el futuro. Este adelanto puede incluso exceder proporcionalmente los días que el trabajador haya acumulado al momento del acuerdo, lo que permite una aplicación práctica más amplia, siempre que medie el consentimiento mutuo y conste expresamente por escrito. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda adelantar las vacaciones de manera válida? Primero, como ya lo mencionamos, debe haber un acuerdo escrito, expreso y previo al goce de los días de descanso. No puede presumirse ni derivarse de conductas tácitas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no puedo adelantarme las vacaciones yo solo, si soy el trabajo. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una aceptación de mi empleador. A veces erróneamente hemos visto casos en los que el trabajador viene y dice, me han despedido y yo le avisé que estaba adelantando vacaciones. Si no, tiene que haber un acuerdo empleador-trabajador. Si no, simplemente no hay ningún tipo de autorización. No hay un adelanto de vacaciones válido. Nuevamente, no hay adelantos unilaterales, ni del empleador ni del trabajador. Son de mutuo acuerdo, son bilaterales. Entonces, tampoco acá se va a requerir autorización del Ministerio del Trabajo, ¿no? Pero si bien no se menciona expresamente, se entiende de que el número de días adelantados no debe ser desproporcionado, sino que debe estar relacionado con los días que, si bien no es generado, propiamente estoy pronto a generar, en tanto ya estoy cerca de cumplir un nuevo año de trabajo.
¿no? Estamos hablando de un caso excepcional y vamos a ver por qué. Porque acá el empleador, en ciertos casos, corre un pequeño riesgo. Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si se extingue el vínculo laboral y yo le he otorgado días de descanso vacacional adelantado a mi trabajador? En principio, yo puedo compensarlo con los días de vacaciones truncas a la fecha del cese. Entonces, si el trabajador ya generaba, ¿no?, parte del récord vacacional, de ahí yo me descuento, le descuento a mi trabajador los días que le he dado adelantado. Pero ¿qué pasa si existe un exceso no compensable? Es decir, el trabajador recibió más días de descanso que los devengados al momento del cese. Yo le he dado 20 días de descanso y sus vacaciones truncas es el equivalente a 15 días nada más. Entonces, no se genera la obligación de devolución o compensación económica a favor del empleador. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, esa disposición lo que busca es proteger al trabajador en aplicación del principio de protección y la irrenunciabilidad de derechos laborales, pero claramente supone un riesgo para el empleador. Es decir, digamos que yo de buena fe le di a mi trabajador estos días de descanso adelantado y ahora se está yendo y yo no puedo terminar de compensarlo de los días de vacaciones truncas porque excede esos días. Supone una pérdida para el empleador. Supone una pérdida del empleador. Es por eso que en los requisitos, yo les dije, tiene que ser un número de días razonable. No tiene sentido que yo le dé a un trabajador un número de días desproporcionado, porque eso supone un riesgo para la empresa, para el empleador. Obviamente hay situaciones, es muy raro el caso en el que el empleador da, digamos, un número desproporcionado de días, ¿no? Casi siempre por motivos de salud familiares, motivos que, digamos, generen cierta emergencia intempestiva en el trabajador, pero definitivamente sigue siendo un gran riesgo para la empresa y por eso debe tomarse en cuenta de que debe haber razonabilidad en el número de días entregados, adelantados al trabajador. Seguimos con la oportunidad del descanso vacacional. Nuevamente está regulada en el decreto legislativo 713, ¿no? Y lo que establece es que este descanso debe otorgarse dentro del año siguiente a aquel en el que el trabajador generó el derecho, ¿no? Esto ya se ha mencionado y lo pongo acá justamente porque de alguna manera quiero que se entienda que esta de por sí es la regla, pero que la misma norma, bajo el entendimiento de que hay situaciones excepcionales que favorecen tanto al trabajador como al empleador en determinados casos, hay excepciones como el adelanto de vacaciones, como la acumulación de vacaciones, ¿no? Entonces, en los casos en los que, digamos, no se llega a un acuerdo, el empleador tiene la potestad de decidir unilateralmente la oportunidad del descanso. Porque, lamentablemente, muchas veces no hay un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Es decir, el trabajador puede plantear una fecha y el empleador puede no tenerla por conveniente, por motivos bastante razonables, por motivos técnicos, por motivos propios del giro del negocio. Entonces, lo que lo que dispone la norma es justamente que la decisión final la va a tener el empleador. Y esto es coherente con el resto de la regulación del derecho laboral. ¿Por qué? Porque el empleador tiene la potestad del poder de dirección, ¿no? Entonces, va a tener que entregar las vacaciones y va a tener la decisión final de cuándo hacerlo, pero va a tener que hacerlo en el año siguiente a que se generó el derecho al descanso vacacional, o de lo contrario, podría conllevar a la sanción del
la indemnización vacacional. Entonces, el descanso vacacional es importante que se mencione, ¿no? Tiene ciertos límites. No puede coincidir con el periodo de incapacidad por enfermedad o accidente. Es decir, si yo me entero que mi trabajador tiene un accidente, yo no puedo decirle te vas de vacación. Él tiene un descanso médico y es eso lo que se tiene que tramitar. El descanso médico, los primeros 20 días cubiertos por el empleador y los siguientes por el subsidio de salud. Diferente es el caso en el que el trabajador se va de vacaciones y ahí sufre un accidente. Ahí sigue, en el periodo vacacional sigue tal cual. No hay nada que hacer ahí. Ya después, si la lesión persiste, ya tendrá que tramitar su respectivo descanso médico. En el caso, por ejemplo, de las trabajadoras gestantes pueden exigir que el descanso vacacional pendiente de goce se inicie luego del descanso postnatal. Para eso tienen que comunicar su decisión al empleador con al menos 15 días calendario de anticipación. Del mismo modo, el padre trabajador puede optar por iniciar sus vacaciones inmediatamente después del goce de la licencia de paternidad, nuevamente previa comunicación escrita al empleador. ¿Ok? Durante una sanción de cierre de local impuesta por SUNAFIL o por SUNAT, el empleador no está en la potestad de otorgar descanso vacacional, salvo los casos en los que esto se hubiera programado con anterioridad. Es decir, si a mí como empleador, por negligencias que se entiende son mías, me cierran el local donde yo realizo mis actividades, yo no puedo decir, bueno, entonces justo ahora les voy a dar sus vacaciones a ustedes. No puedo hacer eso y la norma justamente busca que la sanción al empleador, el empleador se la traslade al trabajador. Hablemos ahora del pago de la remuneración vacacional. Como ya les mencioné, esto está regulado en el artículo 25 de la Constitución Política del Perú y establece que los trabajadores tienen derecho a vacaciones anuales remuneradas, ¿no? La remuneración vacacional corresponde a la retribución habitual que percibe el trabajador por el trabajo que realiza. Es decir, es equivalente al menos a la remuneración por el número de días, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un trabajador que es del régimen general, estamos hablando de que va a recibir la misma remuneración que percibe normalmente cada mensualidad. Si estamos hablando de un trabajador que por el contrario percibe solo 15 días, estamos hablando pues de 15 días sueldo. Es decir, la remuneración dividida entre 30 multiplicada por 15, o la mitad de la remuneración mensual. Este pago, y esto es muy importante, debe efectuarse al inicio del descanso vacacional y no después, ¿no? De modo que el trabajador justamente cuenta con los medios económicos necesarios para disfrutar efectivamente de su descanso. El incumplimiento de la oportunidad de pago constituye una infracción muy grave y eso está en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Puede ser, nuevamente, no me voy a cansar de mencionarlo, consecuencia o causante de una sanción, de una multa impuesta por SUNAFIL. Ahora, la remuneración para la mayoría de los presentes puede parecer un tema bastante sencillo, ¿no? Es decir, todos reciben una remuneración mensual, pero hay quienes tienen una remuneración variable, es decir, no reciben todos los meses lo mismo, sino que algunos tienen bonificaciones, otros tienen horas extra, otros tienen comisiones, y todo esto hace que la remuneración cambie mes a mes. De repente, para algunos, el tema de la remuneración es un tema fijo, permanente, ¿no? Todos los meses yo gano tal número de soles. Pero para otros no es así. Algunos meses su comisión puede llevarles a recibir un monto que es el triple de lo que van a recibir el siguiente mes. Y luego recibirán el doble de eso. Luego nuevamente bajarán, subirán. Esto lo vemos en caso, por ejemplo, de vendedores, ¿no? Comisionistas, pero no son los únicos casos. Y entonces, en esos casos, el cálculo de cuánto deben recibir cuando se van de vacaciones
cuando hizo su mejor comisión, cuando hizo su peor comisión. Lo que dice la norma es que en el caso de trabajadores con remuneración variable, ¿no? Los que perciben comisiones o trabajo al destajo, se aplica el promedio de lo percibido en los últimos 6 meses anteriores al goce del descanso, ¿no? Los conceptos tienen que haber sido recibidos mínimo en 3 ocasiones de los últimos 6 meses, para que de ese promedio se determine el monto que va a percibir el trabajador por descanso vacacional. Ahora, quería hablarles también de las vacaciones truncas. Las vacaciones truncas corresponden al derecho proporcional al descanso vacacional que adquiere el trabajador cuando cesa antes de cumplir el año completo de servicio, ¿no? Nuevamente está regulado en el Decreto Legislativo 713, ¿no? Y la norma establece que el pago debe realizarse con la liquidación de beneficios sociales al momento del cese y constituye un derecho irrenunciable. Es decir, si yo no llegué a cumplir el año, pero sí pasé el mes, se me tiene que dar el proporcional. ¿A cuánto se debe este proporcional? Dependerá. Dependerá del número de días de vacaciones del régimen, ¿no? Si yo he trabajado 10 meses y soy de régimen general, estaríamos hablando de unos 25 días sueldo, ¿no? Unos 2.5 días sueldo por cada mes trabajado. Pero si soy de la micro y pequeña empresa y trabajé 6 meses, estamos hablando de un cuarto de sueldo más o menos, la mitad de medio sueldo. Entonces, lo que quiere decir esto es que no crean de repente erróneamente que si no llegan al año, ya bueno, perdí la oportunidad de tener un reconocimiento por las vacaciones. No habrá propiamente remuneración vacacional, eso es correcto, pero sí tiene que haber el pago de las vacaciones truncas. Y finalmente, un tema que es muy importante, el tema de la indemnización vacacional, ¿no? Cuando el trabajador no goza del descanso vacacional dentro del año siguiente al que adquirió el derecho, nace la obligación del empleador de abonar una indemnización especial, ¿no? La indemnización vacacional. Y esta está regulada en el artículo 23 del Decreto Legislativo 703. Estamos hablando ahí de un concepto tripartito. La remuneración por el trabajo realizado, porque ojo, yo no me fui de vacaciones, yo seguí trabajando. Entonces me tienen que pagar mi sueldo por el trabajo realizado. Pero también me tienen que dar un sueldo, ¿no? O un concepto vacacional por el descanso que me hubiera correspondido si mi empleador me hubiera permitido salir de vacaciones. Pero como no lo hizo a tiempo, y yo llevo ya trabajando un año, más de un año, desde que cumplí un año de trabajo, ahí viene la sanción. Hay un sueldo más que es equivalente a una remuneración vacacional, justamente como indemnización. Pongamos un ejemplo de esto. Yo empiezo a trabajar el 1 de enero del año 2023. ¿Cuándo cumple un año? El 31 de diciembre del año 2023, ¿verdad? O sea que desde el 1 de enero del año 2024, mi empleador tiene todo un año, hasta el 31 de diciembre del año 2024, para sacarme de vacaciones, cuando a él le parezca. De preferencia, previo acuerdo conmigo, por supuesto, pero en última instancia él decidirá en qué momento salgo de vacaciones. ¿Y qué pasa si mi empleador no lo hace? Todo el 2024 considera mi labor indispensable y no me permite salir de vacaciones. Desde el 1 de enero del 2025 yo voy a tener derecho a una indemnización vacacional. Pregunta típica de los empleadores cuando vienen a la consulta. Pero si lo mando a vacaciones ahorita y ya no le tengo que dar esta indemnización. No. Eso hubiera sido... Eso hubiera sido si usted le hubiera permitido salir antes de exceder ese año posterior a que se cumpliera, posterior al momento en que el trabajador adquirió el derecho al goce. Pero ahora ya pasó ese año, ya se generó esta indemnización. Pero ¿y si lo saco de vacaciones? Si lo saca de vacaciones, ya no va a tener que darle
la remuneración de descanso vacacional, pero la indemnización se la va a tener que dar de todas maneras. Y otro tema muy importante con esto es el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral en el año 2023. No me acuerdo ahorita el número de la resolución, pero ese pronunciamiento cambia el entendimiento que tenía SUNAFIR respecto al no permitir gozar las vacaciones a los trabajadores. Se entendía antes que esta era una infracción subsanada. Es decir, si yo no había cumplido con que mi trabajador salga de vacaciones, y ya había pasado un año completo desde que adquirió el derecho al goce, y yo le pagaba la indemnización vacacional, ya no había multa. No había multa porque yo ya le pagué la indemnización. Entonces ya yo voy a cumplir con mis pagos y no hay multa que realizar en contra de mi empresa porque yo ya he cumplido con pago. Pero ahora SUNAFIL entiende de que aún si yo realizo este pago, de todas maneras cabe una sanción. Fue bastante polémico cuando sacó esta resolución, pero yo creo que es coherente con lo que hemos estado revisando hasta acá. ¿Y por qué? Porque nuevamente, ¿cuál es el objetivo de las vacaciones? Restaurar la energía, restaurar, cuidar el bienestar de los trabajadores, cuidar su salud mental, física. Entonces, si yo soy una empresa que puede pagar indemnizaciones, tengo derecho a que mi trabajador no pueda gozar de vacaciones de manera indefinida. O sea, yo podría tener a un trabajador que esté 5 años sin salir de vacaciones y digo, bueno, pues le pago su indemnización por cada uno de esos años, no importa. No, ¿verdad? Puede estar atentando contra su salud, puede estar atentando contra su integridad y definitivamente estoy atentando contra su dignidad. Entonces es coherente que SUNAFIL ahora tenga esta posición, al menos mí, ¿no? Siempre todo está abierto a debate, pero tiene que tomarse muy en cuenta esto, sobre todo quienes son empleadores y están en esta charla, con la finalidad de evitar ser multados, ¿no? Es decir, el trabajador tiene que tener muy pendiente cuando adquieren derecho al goce y desde ahí tengan en claro de que tienen un año para que este goce de sus vacaciones o de lo contrario te va a estar generando esta indemnización y posiblemente, si es que hay una denuncia, también una sanción de parte de tu. Entonces, bueno, precisar que la indemnización no es independiente de que el trabajador haya sido pagado normalmente, ¿no? La finalidad no es tanto como una compensación económica para el trabajador, sino más bien una sanción para el empleador y que éste se vea compelido a otorgar descanso físico a sus trabajadores. Bueno, de mi parte, esto es todo. Estoy seguro que hay muchísimas preguntas. Quedo atento a ellas y de mi parte, pues muchas gracias por la atención. Gloria, Gloria, disculpa, no te escucho. ¿Estás hablando fuerte? No te escucho nadita. Voy a subir el. No te escucho.
Buenas tardes. Doctora, ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? sí, bastante bien. ¿Cómo Ahora están? sí. Muy buenas tardes con Bueno, todos. quisiera presentar a la doctora Lisbeth Quijano, quien nos acompaña esta tarde. Ya está hablando Lisbeth. Gracias. Muchísimas gracias. Disculpen la interferencia, siempre suele pasar en estas charlas. Agradecer al doctor Pablo Miranda por su excelente ponencia. Creo que ha sido muy didáctico y muy claro en cuanto a varias consultas diarias que suelen presentarse a través de las consultas frecuentes que tenemos a diario nosotros como abogados en materia laboral. Si bien es cierto, el tema del fraccionamiento de vacaciones es un punto fundamental a diario, podemos observar que tanto trabajadores como empleadores lo solicitan en cuanto a saber si de repente existe alguna vulneración de derecho en cuanto a su empleador, en cuanto a de repente a falta de acuerdo el empleador dispone de la facultad del otorgamiento de la misma. Entonces, siempre es ya no saberlo, siempre es bueno de repente recordar en cuánto esto se puede de repente persuadir o caer en un tema de una infracción y evitarlo, y cuánto de repente yo como trabajador puedo exigir sin efecto de generar algún tipo de infracción, entre comillas, por decirlo así, para el empleador. Entonces, es un punto fundamental. Estamos teniendo, creo que ya en varias preguntas que vienen que están en cola y están en espera. Estamos amplios a poderlas desarrollar. Sin más preámbulos, pues te paso a ti para que puedas. Perfecto, muchísimas gracias y disculpen, el audio estaba fallando. Sí, quisiera agradecerte, Pablito, por tu intervención, por tu exposición, ha estado muy explícita. Voy a pasar con las preguntas. Regina nos dice, ¿también se puede salir de vacaciones antes de cumplir un año, de acuerdo al tiempo acumulado correcto? Claro, como lo explicamos en la exposición, estamos hablando de un adelanto de vacaciones. Es perfectamente legal, pero necesita un acuerdo entre las partes. Es decir, esta trabajadora necesitaría que su empleador esté de acuerdo y le dé firme un documento, ¿no? En el cual se estipule cuántos días de vacaciones estarían adelantando y por qué periodo. Pero es completamente legal. Grecia nos pregunta, buenas tardes. ¿Se puede considerar un día domingo como salida de vacaciones? Bueno, sí, en el sentido de que, por ejemplo, si yo salgo 15 días de vacaciones, me van a considerar los sábados, los domingos, es decir, me van a considerar todos los días. Yo salgo por un periodo de 15 días seguidos y no significa que me van a contar solo de lunes a viernes o si yo trabajo de lunes a sábado, de lunes a sábados y no me van a contar los domingos, me van a contar todo el periodo. Ahora, podría yo, no sé qué es el supuesto de la pregunta de la usuaria, pero podría yo decir, quiero descansar el domingo tal, sí, pero solo tendría sentido si yo trabajo domingos, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera del sector restaurante y trabajo los domingos, todos los fines de semana y descanso más bien los martes, por ejemplo, los lunes, entonces, claro, tendría mucho sentido de que yo diga, quiero un fraccionamiento y descansar este domingo. No tendría sentido de que yo pida un descanso en un día donde yo de todas maneras no voy a trabajar. No tendría ningún tipo de sentido, pero la norma al menos no se opone a eso. O sea, si yo quiero decir quiero descansar, no sé, el 28 de julio, es legal, pero no es un solo caso así, ¿no? No tendría mucho sentido y no creo que sea el caso. Ok.
Angélica nos dice, buenas tardes, mi empleador me indica que debo tomarme 4 semanas y 7 días cada semana, incluyendo 4 fines de semana, quedándome 2 días para llegar a 30 días. Pero mis vacaciones ya las tomé de la siguiente forma. Un día a la semana, cada 9 días. Aquí hubo un fin de semana. 7 días, aquí hubo otro fin de semana. 3 días que fueron lunes, martes y miércoles. Y 7 días donde hubo otro fin de semana. En total me quedarían 3 días. Se lo pedí el lunes, martes y miércoles. Pero me dijo que aún me falta un fin de semana, por lo que debo días pendientes. Un viernes, un sábado y un domingo. ¿Esto es así o debo tomarme 3 días que quedan un viernes, sábado y domingo? Por favor, respóndame, doctor. Gracias. Gloria, te voy a pedir que me repitas la pregunta, es un poco larga. Un poco larga, ya. Buenas tardes. Mi empleador me indica que debo tomarme 4 días de 7 días cada semana, incluyendo los fines de semana, quedándome 2 días para llegar los 30 días. Pero mis vacaciones ya las tomé de la siguiente forma. Un día a la semana, 9 días en los cuales hubo un fin de semana, 7 días en los cuales hubo un fin de semana, 3 días que son lunes, martes y miércoles, 7 días y aquí hubo otro fin de semana. Me quedan 3 días. Se los pedí el lunes, martes y miércoles, pero él me dijo que aún me falta un fin de semana, por lo que debo tomarme más días pendientes, un viernes, un sábado, un domingo. ¿Esto es así o debo tomarme los 3 días que quedan, que son viernes, sábado y domingo? Lo que pasa es esto. La usuaria, ahora entiendo, ha hecho un fraccionamiento, pero entiendo de que acá no se ha cumplido con el requisito que yo le he señalado. Tiene que haber un fraccionamiento previo, es decir, previamente, justamente para evitar esta situación, se debió señalar, a ver, ¿cómo se va a fraccionar esto? La usuaria dice que su empleador quiso que sean 4 semanas, ¿no? Incluyendo los sábados y domingos. Aclaro, los sábados y domingos forman parte, o sea, no es nada sorpresivo de que se le esté contando como días de descanso vacacional. Y la usuaria señala que los ha gozado fraccionadamente también, pero de otra manera, ¿no? 9 días, 7 días. Justamente ahora lo que ha pasado es que como no han hecho este acuerdo previo, ahora el empleador le dice, quiero que goces tus 3 días que te quedan así, y la trabajadora lo quiere de otra manera. Acá lo que ha habido es un incumplimiento de requisitos, o sea, los dos, pero en especial el empleador, que es el que tiene que cumplir principalmente con las normas del ordenamiento sociolaboral, están, digamos, en falta, ¿no? Entonces, como no hay un acuerdo previo, ambas formas de gozar los 3 días que quedan son válidas. Pero como no hay un acuerdo previo, nuevamente la trabajadora no va a poder exigirle al empleador salir en estos 3 días que ella quiere. Probablemente el empleador esté buscando acumularlo con otro periodo vacacional, lo cual entiendo también es razonable, pero sí creo que la trabajadora podría hacer una denuncia en tanto el empleador ha incumplido con la primera obligación, que es el acuerdo previo. Y eso ha generado todo esta confusión y este desacuerdo. Entiendo que hay un desacuerdo. Ok, Angélica nos dice, buenas tardes. Si un colaborador cumple un año de vacaciones en diciembre, pero el empleador no lo deja salir debido a las ventas navideñas, más bien le exige al colaborador que tome sus 30 días en lapsos de 15 días hasta máximo el 30 de noviembre. ¿Esto procede? Bueno, si recién va a cumplir el año, o sea, entiendo que el trabajador todavía no tiene vacaciones pendientes de goce. Si recién va a cumplir el año en diciembre, entonces no estaríamos hablando propiamente de goce de vacaciones, sino de adelanto de vacaciones. Como lo mencioné en la exposición, el adelanto de vacaciones tiene que tener un acuerdo bilateral para ser válido. Si no lo tiene, entiendo que el empleador le dice, oye, a mí no me conviene que te vayas en diciembre, yo quiero que salgas en noviembre, pero en noviembre todavía no ha generado el derecho al descanso vacacional. Estamos hablando propiamente entonces de un adelanto de vacaciones.
Ese adelanto solo es válido si las dos partes están de acuerdo. Entonces, si el trabajador no firma ningún documento que diga que desea un adelanto de vacaciones, el empleador no tiene forma válida de sacarla. Y si lo sacara contra su voluntad, eso es denunciable, ¿no? Puede acercarse a la SUNAFIL a hacer la denuncia pertinente. Aquí hay una pregunta de Santiago muy interesante. Dice, buenas tardes, tengo la siguiente pregunta. Si en mi trabajo recibo un básico más movilidad y alimentación y me corresponden vacaciones, ¿es correcto que me paguen la base de mi básico, los días de vacaciones gozadas, o se debería considerar todo en mi sueldo, incluyendo alimentación y movilidad? Ese es un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de condiciones de trabajo. Entonces, como ya les expliqué, no todos los trabajadores tienen una remuneración fija, algunos tienen un básico y conceptos variables. Entre esos conceptos están comisiones, horas extra y lo que este caballero menciona, condiciones de trabajo, movilidad, y alimentos, me parece que dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, en principio, la movilidad y los alimentos, al ser condiciones de trabajo, son conceptos no remunerativos. Eso está regulado así en el artículo 19 de la ley de CTS. Son conceptos no remunerativos. Y si son no remunerativos, no forman parte de la remuneración vacacional. Pero hay una excepción. Y son los casos en los que el monto es desproporcionado. Entonces yo puedo cuestionar si acá estamos hablando de una condición de trabajo o estamos hablando de una remuneración encubierta. Ejemplo, yo gano el mínimo, 1.130 soles, pero aparte mi empleador me da 1.000 soles de movilidad y 1.000 soles de alimentos. Yo gasto 1.000 soles de movilidad. En muy pocas situaciones este monto es razonable. Estamos hablando de un monto que es bastante alto, es casi mi sueldo mínimo, es casi mi sueldo básico. Entonces, realmente yo estoy hablando acá de que estamos ante una condición de trabajo. La condición de trabajo supone que es el monto que yo necesito para poder realizar efectivamente mis labores. Pero acá estamos hablando de un monto muy elevado, 1.000 soles, para un trabajo que está, digamos, cerca a mi casa. ¿Es razonable? No. 1.000 soles de alimentos es razonable, difícilmente. En pocos casos yo creería que es razonable. Y si estamos hablando de un trabajo típico de oficina, cerca de la casa, definitivamente no. Entonces, en esos casos, tenemos que cuestionar si realmente esta es una condición de trabajo y eso lo tenemos que hacer ya con un proceso judicial. La única persona que puede señalar de que pese a que el empleador califique este monto como un concepto no remunerativo, como una condición de trabajo, en el fondo sí es remunerativo y que está camuflando parte de la remuneración, es el juez, el magistrado. Entonces yo voy a ir con una demanda de devengado de beneficios sociales y le voy a decir, mire, todos estos años mi remuneración vacacional no ha tomado en cuenta el monto de movilidad y el monto de alimentos, bajo el argumento de que estamos hablando de conceptos no remunerativos. Pero yo le invito, señor magistrado, que vea los montos, son absolutamente desproporcionados y en el fondo encubre parte de mi remuneración. Y el juez va a tener que analizar todo el caudal probatorio y probablemente, en un caso al menos como el que yo cuento, ¿no? Obviamente no sé los pormenores del caso del caballero, va a declarar fundada esa demanda y va a ordenar el pago de los montos devengados. Ok, entonces continuando con las preguntas. Yosimar Saucedo dice, los días de descanso pre y postnatal de la madre gestante y una trabajadora ingresó ya embarazada a la empresa, no tiene aportaciones en ningún trabajo anterior y también le computan esto dentro del cálculo de vacaciones. No entendí bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro, los días de descanso pre y postnatal de la madre gestante de una trabajadora que ingresó ya embarazada a la empresa no tiene ninguna aportación y en ningún trabajo anterior le computan el cálculo de las vacaciones. No sé si entiendo bien la pregunta, voy a tratar de responderla con lo que entiendo. Estamos hablando de una trabajadora que entró ya gestando a su centro de trabajo.
En esos casos, para empezar, quiero aclarar, el descanso pre y postnatal no son vacaciones. Es un periodo de licencia en los cuales el empleador está obligado a respetar que la trabajadora no vaya a trabajar, está recuperándose. Y el empleador, lejos de lo que mucha gente erróneamente cree, no es el que paga esos periodos, lo paga de salud a través del subsidio por maternidad que le da la trabajadora. Entonces, como la trabajadora ya ingresó con la gestación, es decir, ya ingresó embarazada, salud en esos casos no brinda el subsidio, ¿ok? Hasta ahí no estamos hablando de nada de descanso vacacional. No sé si el usuario está preguntándome si por el descanso vacacional que se le tiene que dar a la trabajadora, si ésta lo solicita con 15 días de antelación, para gozar sus vacaciones cuando venza su descanso pre y postnatal. Si en estos casos la trabajadora todavía no ha generado el derecho a vacaciones, es decir, esta trabajadora ingresa ya con 4 meses de gestación. A la empresa ingresa con 4 meses de gestación, 5 meses después va al UMBRA y le tocan sus 98 días de descanso pre y post, ¿ok? Termina eso, ¿puede pedir acumular vacaciones? No, porque no ha generado todavía un descanso vacacional. Y el adelanto vacacional, nuevamente, no se puede obligar. O sea, depende de si el empleador desea brindarlo o no. Si no lo desea, entonces, lamentablemente, terminado este periodo de descanso postnatal, que por cierto no va a ser subsidiado por la salud, la trabajadora va a tener que regresar a su puesto de trabajo o ya de repente analizar la posibilidad de pedir una licencia sin goce, ¿no? Eso ya es una cuestión que excede un poco los límites de esta ley. Ok, Delia Sandoval nos pregunta, buenas tardes, ¿el trabajador puede negarse a salir de vacaciones con la No, consigna de querer vender el mes completo? no, por ningún lado, no. No puede negarse cuando estamos hablando de vacaciones. Nuevamente le digo, el empleador no puede obligar al trabajador a tomar un periodo, digamos, reducido. Yo no puedo obligar a mi trabajador a que se vaya 3 días de vacaciones. No puedo. Pero sí puedo decirle, vaya y goce sus días de vacaciones completos. Esa es una potestad que le brinda la norma al empleador. Y acá hay otro tema que despierta las alarmas, ¿no? O sea, el trabajador dice, yo quiero vender todo el periodo. Ya lo hemos mencionado en la exposición, eso no es posible. Solo se puede vender una parte. Y es trabajador de empresa de régimen general, 15 días. Que es trabajador de microempresa, pequeña empresa, 7 días. El resto está obligado a gozarlo. ¿Por qué? Por, nuevamente, las finalidades de las vacaciones. Las vacaciones no son o sea, no son un derecho generado casualmente. Tienen el objetivo de recuperar y proteger la salud de los trabajadores. Entonces, lo que se busca es que estos hagan el goce de esos días, ¿no? De repente no el periodo completo, pero por lo menos una parte. Entonces, no, por ningún lado, ni puedo negarse a salir de vacaciones, ni puede pretender vender el periodo completo. Quisiera darle la bienvenida a la participante Lisbeth Islado, quien ha alzado la mano. Buenas tardes, Lisbeth. Te escuchamos. Entonces, por tiempo ya le damos el pase a Wendy Bendezú. Wendy, buenas tardes. ¿Estás lista? ¿Cómo está? Bu- Buenas tardes, abogado Miranda, buenas tardes. Sí, mi consulta es básicamente, yo tengo un colaborador que me ha solicitado vacaciones del día lunes 21 hasta el domingo 27. Entonces, si bien hay el miércoles 23 que es feriado, entiendo yo que se contabiliza, ¿verdad? Ese feriado, porque el colaborador me estaba preguntando, ¿es de lunes a martes y de jueves a domingo? Porque yo les dije que sábado y domingo se suma. Yo le digo que no, porque es consecutivo, entonces el feriado incluye dentro de las vacaciones, ¿no? Como un día. Y lo que sí me causa duda es el 28 y 29. Si también tengo que sumarle 28 y 29 porque ellos incorporarían el día 30, ¿no? Entonces, a la laboral. Ok, por supuesto que sí se cuenta. Se cuenta, o sea, si el trabajador le ha pedido vacaciones del este lunes al domingo, estamos hablando de 7 días. No estamos hablando del lunes al martes y luego del jueves al domingo, no.
le dio una semana completa. Ahora, respecto a su segunda pregunta, usted me dice, y tengo que computar el 28 al 29, depende de lo que haya en el circular. La mayoría de empresas hace eso. Es decir, pero ya es un tema que se avisa previamente. O sea, yo no le digo al trabajador, tú te vas de 7 días y luego le descuento 9. No, yo le tengo que decir, en los casos en los que tú vas a empalmar con unos feriados, entonces la empresa lo que te exige es que salgas por todo ese número de días. Si el trabajador está de acuerdo, entonces, claro, no hay problema. Nuevamente estamos hablando acá de un fraccionamiento de vacaciones. Como estamos hablando de un fraccionamiento, tiene que haber un acuerdo previo. Recuerda eso. Ok, le damos el pase entonces a Sandra Elizabeth. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Mi consulta es respecto al pago. Digamos, en el caso del pago fraccionado, yo tengo un trabajador que los 15 días labora y 15 días sale de vacaciones. Los 15 días y tiene asignación familiar. Entonces, los 15 días que trabaja, por eso le corresponde su asignación familiar completa. Pero y los 15 días de vacaciones le tendría que pagar también la proporción de asignación familiar, porque obviamente para el cálculo es su básico más su asignación familiar, ¿no? ¿Cómo le tendría que hacer el pago? Sí, sí se tiene que considerar la asignación familiar porque es un concepto remunerativo. Y no estamos hablando propiamente de un doble pago, estamos hablando del mismo pago. Es decir, usted va a pagarle 15 días de trabajo más la asignación familiar completa. Eso es por el tema remunerativo. Y acá, cuando estamos hablando de los 15 días de vacaciones, estamos hablando de el promedio de su remuneración con los otros conceptos remunerativos, en este caso la asignación familiar, y eso lo vamos a dividir hasta alcanzar los 15 días. Y eso se le va a pagar. O sea, quiero que entienda que es una cosa, la remuneración, no, la asignación familiar dentro del cálculo de lo que es el cómputo de la remuneración vacacional que debe recibir el trabajador al año. Eso es una cosa. Y otra cosa es que como este trabajador me ha trabajado 15 días, corresponde que yo le dé su asignación familiar como correspondió el mes anterior y corresponderá el mes siguiente. O sea, que de repente es un poco difícil en el tema, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Una es el pago de la remuneración que se tiene que hacer al trabajador mes a mes y que va a incluir, como no, la asignación familiar y todos los demás conceptos remunerativos. Pero además, como este mes en particular, como pudo ser otro, este mes mi trabajador me ha dicho que se va de 15 días de vacaciones, entonces yo tengo que hacer el cálculo del concepto de la remuneración vacacional. Y como ya expliqué en las diapositivas, para eso yo tengo que sumar su básico y todos los conceptos remunerativos entre los cuales está la asignación familiar. Entonces, no estamos hablando propiamente de un doble pago de asignación familiar, estamos hablando de dos conceptos distintos. Remuneración, por acá, remuneración vacacional, por ejemplo. Doctor, disculpe para hacer la repregunta. Si mi empleador, digamos, lo que hace es en mi boleta de remuneración me paga el 50% de asignación familiar y en los 15 días de vacaciones me paga el otro 50 que sumado al final hacen los 113 mensual, están en falta, ¿no? Lo que tendrían que hacer es reintegrarme, por así decirlo. Haces, señora, porque la asignación familiar se paga completa, aunque el trabajador no trabaje el mes completo. O sea, ahí el empleador me parece que está bajo el entendimiento de que, yo la asignación familiar te la divido entre 30 y te la multiplico por el número de días que tú vienes a trabajar. Error. Paga completo. Entonces sí, su empleador puede estar en problemas con su NAFIP si es que no se asesora mejor y subsana esa parte, ¿no? Porque estamos hablando de un tema que es todavía subsanable. Le damos el pase a Yanela Reyes Quispe para que haga la última pregunta. Yanela. Rosa Hola, buenas tardes. Ahora ¿Me sí. escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Mi consulta era sobre el tema esto de acumulaciones, de acumulación de vacaciones y esto de indemnización. No sea, digamos, tengo un trabajador que se le debe un periodo, pero no hay un acuerdo escrito y no ha salido, pues ha salido unos cuantos días de su periodo anterior, pero ya está, o sea, se le está debiendo. Entonces, ¿habría una indemnización
¿Sería por los días que le falta o por un sueldo completo? ¿Cómo es? ¿Podría explicarme un poco mejor el caso? O sea, este trabajador, ¿cuántos días salió? Salió algo de 20 días. O sea, le deben 10 días. Ajá. Y segunda pregunta, ¿se hizo un acuerdo para el fraccionamiento? No hay un acuerdo escrito, hay un acuerdo así hablado. Se Si no hay conversó un acuerdo, entonces sí se ha generado la indemnización vacacional. y Como ya, ya le mencioné en reiteradas ocasiones, no, pero termine, por favor, ya, pero la indemnización sería como que pagar un sueldo completo solamente por esos 10 días. por los 10 días, es correcto. Ya, gracias. Ok, aquí Rina Vaca nos dice, buenas tardes, quisiera solicitar su orientación sobre lo siguiente. ¿En qué situaciones el trabajador puede recibir una compensación económica por la totalidad de sus vacaciones no tomadas dentro del plazo correspondiente? Además, en el artículo del Decreto Supremo 713 se establece esta disposición. Y la segunda parte dice, ¿existen modelos o formatos para acuerdos de acumulación o reducción de vacaciones? En caso afirmativo, ¿podrían proporcionarlos, por favor? Agradezco mucho su apoyo. Ok, no es el decreto supremo, es el decreto legislativo 703. ¿Ok? ¿En qué caso se genera la indemnización vacacional? Como se ha mencionado, pero no tengo ningún problema con repetirlo, en los casos en los que el trabajador ya generó el derecho a el goce vacacional, es decir, ya cumplió un año de trabajo ininterrumpido para el empleador, y el empleador en el año siguiente no ha cumplido con sacar de vacaciones a este trabajo. Entonces se genera la indemnización vacacional. Ahora, la trabajadora dice, hay un formato para el acuerdo entre el empleador y el trabajador. Formato, la norma al menos no dispone de uno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted puede elaborar su propio acuerdo entre empleador, trabajador, sí, ¿no? Puede copiar de repente un modelo también. No hay, digamos, un formato oficial, que si usted no utiliza este formato, entonces ya el acuerdo no es válido, no existe nada así. Bastaría con que tenga los elementos mínimos. ¿Y cuáles serían? Acuerdos de lo que señalen, pues, ¿no? Que de repente el trabajador está vendiendo, ¿no? Algunos días de vacaciones o que está posponiendo el goce de los mismos. Ese tipo de acuerdos podría salvarla, ¿no? De algún tipo de indemnización más. Y la última intervención de Rosa Castro, te escuchamos, Rosa. Por favor, sé breve, ya nos quedamos sin Zoom. Rosa, bueno. Eh, entonces, eso es todo, Pablito. Muchísimas gracias por haberte tenido con nosotros esta tarde. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado. Por favor, no dejen de llenar la encuesta de satisfacción. ¿Quieres agregar algo más, Pablito? No, siempre es un gusto, la verdad, brindar estas exposiciones. Aprendo mucho con ellas y si hay alguna duda pendiente, no duden en visitarnos acá al Ministerio, al piso 1 en San Ever. Con gusto se las resolveremos. Muchas gracias. Los esperamos el 31 entonces. Muchas gracias.